Hola, soy Óscar Envid. En esta ocasión voy a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y del kit electrónico en este Citroën C4. Antes de comenzar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. También veremos que es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la colocación del enganche no tenemos que desmontar prácticamente nada del vehículo. Algún que otro tornillo y poca cosa más. Ahora os lo muestro. Como os decía, fijaros bien, una grapa en esta zona de aquí, un tornillo en la parte central y los tornillos que sujetan el refuerzo. Os lo muestro con detalle. Quitaremos el tornillo de la parte central del paragolpes. En la esquina del lado de la izquierda, la grapita que veis aquí. En el lado izquierdo quitaremos un tornillo. Ya veis que tenemos también un orificio ahí y ahora os mostraré lo que tenemos que hacer. Y en el lado de la derecha tenemos estos dos. Colocaremos la pieza en el lado de la derecha de esta forma. En algunas ocasiones, como es el caso, nos podemos encontrar con un exceso de masilla. Este exceso de masilla que vemos aquí nos impide que la pieza apoye correctamente sobre las tuercas. Como podéis ver, hemos rebajado la masilla y ahora ya nos asentará bien la pieza. Pondremos tuerca con arandela ancha de 10 en este punto y en el otro punto. Los tornillos de 8 los ponemos de la parte trasera hacia la parte delantera, apretando al máximo y tienen que salir, como veis, los tornillos por el otro lado. Pondremos las tuercas de 8. Y ahora ponemos la pieza del otro lado. Como veis, también ha sido necesario quitar la masilla en el lado de la derecha. Si os fijáis, solamente tenemos una tuerca, lo cual nos condiciona a que a la hora de colocar el enganche tenemos que poner aquí una tuerca que nos va a ejercer de calce. Antes de colocar la pieza del enganche, meteremos el tornillo de 8 y la tuerca que tenemos de 10 es la que vamos a usar de forma de calce. A continuación colocaremos la pieza, teniendo cuidado de que no se nos vaya ese tornillo para atrás. Pondremos la tuerca y, como siempre os digo, sin terminar de apretar, para dejar siempre las piezas sueltas. Antes de colocar esta pieza, un apunte muy importante. Si os dais cuenta, el refuerzo que lleva lo lleva en esta zona de aquí y esto es lo que va a ir hacia la parte de atrás. Muy importante porque si no os puede quedar el enganche inclinado. Colocaremos el cuerpo central del enganche ayudándonos del escape para apoyarlo y ahuecando un poquitín el paragolpes para que entre al interior. Pondremos el tornillo con la arandela Grower y la arandela de ala ancha en la parte superior y en la parte inferior el tornillo pasante con la arandela ancha y la tuerca por el otro lado. Y como veis en el lado derecho exactamente igual. Ahora colocaremos la bola desmontable. Todavía no vamos a realizarle el recorte al paragolpes. Introducimos ahuecando un poquitín el paragolpes, pondremos el tornillo de la parte inferior. Acordaros que estos tornillos son de 12-25 con la arandela Grower. Pondremos el tornillo 12-25 en la parte superior. Ahora también el tornillo de 12-35 con arandela Grower, la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe en el punto inferior. Podemos quitar la bola y así haremos el recorte.
Antes de realizar el recorte, procederemos al par de apriete de todos los tornillos, teniendo en cuenta que tenemos tornillos de 12, de 10 y de 8. Nos quedará realizar el recorte en el paragolpes y así poder poner cómodamente el soporte de base de enchufe. Y nos hemos dejado marcado el recorte, teniendo muy presente que en este caso es desmontable vertical. Cambia mucho si es desmontable vertical o es un enganche desmontable horizontal o fijo. Normalmente veis que realizo los recortes con la ayuda de una sierra circular. En esta ocasión vamos a utilizar un taladro y con el lateral de la broca procederemos a hacer el recorte. La ventaja de realizar el recorte de esta forma es que, aun teniendo el enganche y el paragolpes montado, no colisionamos con las piezas metálicas y no las dañaremos en ningún momento. Afinaremos el recorte con la ayuda de la lija. Y daremos el acabado final con la ayuda de un estropajo de fibras. Recordad, esta muesca es la que engancha sobre la muesquecita que lleva en la chapa. Colocamos el tornillo por la parte posterior con la arandela de 6. Colocaremos la arandela de 8 y la tuerca autoblocante. Le daremos el apriete suficiente para que no se baje por sí sola. Realizados estos pasos, procederemos a la parte del kit electrónico. Dependiendo del año y el modelo, disponemos de diferentes kits electrónicos, siendo el Aragón Pro compatible con todos ellos. Por eso lo vamos a montar en este vehículo, que conectaremos directamente a las señales de los pilotos y buscaremos una línea de positivo en la caja de fusibles delantera. Para facilitar el paso del cable al interior del vehículo y hacer mejor el conexionado, vamos a destapizar parcialmente el vehículo. Ahora desmontaremos lo que sería la moldura central y un poco la parte trasera izquierda. Para desmontar el plástico de la parte central, quitaremos 3 grapas que vemos aquí. Como podéis ver, también nos está cogiendo la parte superior del tapizado a la parte central. Quitaremos la grapa de presión y en este otro lado exactamente igual. Liberamos las grapas de la parte central y ya podemos liberar esta parte del tapizado. Y si queremos desmontar del todo lo que es este plástico, tan solo quitaremos un tornillo que lleva aquí en la parte superior, justo donde apoya la bandeja. Para terminar de desmontar este trozo de tapizado, liberaremos las grapas de presión. Y por último, este colgador que veis aquí actúa de grapa. Y ya liberamos completamente el tapizado. Como os decía al principio, no es necesario retirar totalmente el tapizado, pero en esta ocasión lo hemos retirado nosotros para facilitaros el visionado en este vídeo. El cableado lo introduciremos realizando un orificio en esta parte de aquí. En esta zona conectaremos el piloto izquierdo y pasaremos el cableado hacia el piloto derecho, teniendo en cuenta que tenemos intermitente posición y la marcha atrás. Realizado el recorte, le daremos un poco de pintura para evitar la oxidación. Ahora procederemos a sujetar la base de enchufe al soporte de base de enchufe. Pasaremos el cable sujetándolo firmemente sobre el enganche para evitar así que tenga contacto con el escape. Y lo pasaremos hasta la esquina de aquí, donde hemos efectuado el orificio, y pasaremos el cable al interior. La base de enchufe yo la coloco de tal forma de que abra de forma lateral o hacia la parte inferior, y así evitamos que tengamos que bajar del todo y no nos colisione con el paragolpes. Sujetaremos con la ayuda de una brida el cableado a través de los orificios que tenemos provistos para ello. De esta forma
el cable no colisionará con la parte posterior de la chapa del vehículo. Con la ayuda de las bridas provistas en el kit, sujetaremos el cableado firmemente al tubo, teniendo en cuenta de que pasa por aquí el escape y tenemos que evitar cualquier contacto del cable con él. Aseguraros de tener bien puesta la goma para que quede sellado herméticamente. Una vez que tenemos el cableado en el interior, vemos que tenemos disponible el cable de positivo de contacto y el cable de positivo directo. Si necesitamos estos dos cables darles alimentación, tenemos los kits en la página web. Después hemos dejado el cable positivo libre. Esto que sería, este grupo de cables que serían el antiniebla, la posición, el freno y el intermitente, que conectaremos en el lado izquierdo. Al lado derecho pasaremos estos tres cables, que es intermitente derecho, posición derecha, y el cable naranja de marcha atrás. Como podéis ver, yo los he dejado trenzados. Esto lo hago para facilitar el paso del cable y que quede todo de una forma mucho más limpia la instalación. Colocaremos el conector en la centralita y la sujetaremos con la ayuda de la anilla que llevamos en la parte superior, en este caso sobre uno de los tornillos que lleva el vehículo. Le colocamos una tuerca. Como podéis ver, hemos usado este tornillo añadiéndole una tuerca para usarlo como punto de masa. Aquí vemos una exclamación en la etiqueta que va hacia el cableado del piloto, donde nos indica que no se puede conectar nada directamente. Nuestro kit Aragón Pro, al no tener nada de consumo, lo podremos conectar directamente ahí, siendo la centralita la que gestione las señales de las luces, alimentado directamente por el positivo directo que conectaremos después. Os desconecto el conector que va al piloto para favorecer el que veáis cómo van puestos las señales en este vehículo. No os fiéis del color de los cables y siempre hacer la comprobación vosotros. En este caso es un color marrón que pertenece a la señal de intermitencia izquierda, que conectaremos el cable amarillo de nuestra instalación. En el cable rojo conectaremos la señal de posición. Si os fijáis, el cableado lo voy dejando en escala para que la instalación quede más limpia. El cable de posición de nuestra instalación es el cable negro, que lo conectaremos con el rojo de la instalación del vehículo. Cable violeta es el cable de freno y el cable verde el de la antiniebla. Cable azul de nuestra instalación. En el cable rojo conectaremos nuestro cable verde de intermitencia derecha. En el cable gris conectaremos la luz de posición del lado derecho, que es el marrón de nuestra instalación. Recordar siempre de comprobar, igual que hemos hecho en el lado izquierdo, en este lado derecho comprobaremos los cables, ya que pueden variar dependiendo del modelo. Y por último conectaremos el cable de marcha atrás. Conectaremos el cable marrón de la instalación con el cable naranja que pertenece a la señal de marcha atrás. En algunas ocasiones nos podemos encontrar que el vehículo disponga de cable de positivo, como es en esta ocasión. Viene activado y tan solamente tendremos que conectar nuestra instalación a ello. Hemos dejado el cable de la instalación con un Faston, el cual conectaremos directamente. En caso de no disponer del cable de positivo en la parte trasera, tendremos que pasar un cableado hasta la parte delantera, a los pies del conductor, en la caja de fusibles. Terminado el conexionado y puesto ya el cable de positivo, podemos pasar a la comprobación. En este caso vamos a utilizar el Tow Bar Tester para su correcta comprobación. Realizada la comprobación de las luces, damos por finalizado el montaje. Hasta el próximo vídeo.